a la palabra en esta mañana. Vamos a estar meditando esta mañana, vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 8, versículos del 1 al 11. Antes de leerlo, me gustaría orar y pedir que el Señor pues bendiga este tiempo. Vamos a orar. Sí, Dios y Padre, te doy las gracias porque tenemos tu palabra, la cual es nuestra luz y nuestra guía, Padre, y la cual tú has permitido por medio de tu Espíritu Santo que llegase hasta nosotros, Señor, sin corrupción, que llegase hasta nosotros, sabiendo que es la palabra profética más fiable que podemos tener, Padre. Gracias porque, Señor, tú has puesto en nuestros corazones el poder recibirla, el poder degustarla, y, Señor, te pido esta mañana que sea anunciado tu Evangelio, Señor, sin ningún tipo de cortapisas, que, Padre, que realmente sea la gloria para ti, sea la gloria para Cristo en esta mañana, y que tú nos ayudes a entender, a comprender y a ponerla por obra, Señor, y por práctica. Ayúdanos, Señor, a poder vivir para ella y por ella, Señor, sabiendo de que tú, Señor, te gozas y deseas nuestra santidad, el estar apartados del mundo, Señor, y reflejar a Cristo en nuestra vida. Te lo pedimos todo en el bendito nombre de Cristo. Amén. Amén. Muy bien, vamos a ir esta mañana al Evangelio de Juan, capítulo 8, y vamos a estar viendo en el Evangelio, en el capítulo 8, del versículos del 1 al 11. Pero me gustaría empezar a leer con el último versículo del capítulo 7, que es el 53. Y dice el capítulo 7, versículo 53, cada uno se fue a su casa. Y sigue diciendo en el 8, y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo, y todo el templo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: El que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Que el Señor bendiga su palabra. Fijaros, en la palabra no solamente salen a veces preguntas, ¿no?, de parte de los hombres. La mayoría son preguntas de parte de los hombres. Pero muchas veces en la Biblia Dios también pregunta. Y es muy interesante cuando Dios pregunta cosas. Hay muchos tipos de preguntas. Por ejemplo, en Mateo 16:13, Jesús pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy? En Lucas 17, 11-19 dice: ¿dónde están los que recibieron un favor? Otra pregunta por parte de Dios. Mateo 16, 24-26, ¿de qué le sirve al hombre ganar al mundo y perder el alma? Marcos 4, 35-40, ¿por qué tienen tanto miedo? Juan 9, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Juan 21, ¿cuánto me amas? Podría seguir así. Preguntas, preguntas. ¿Qué ocurre cuando Dios hace preguntas? Y es curioso porque cuando Dios pregunta, nos interpela directamente. Es como si fuese un shock, ¿verdad? ¿Os imagináis? Dios no solamente respondiendo, sino preguntando también. Y en este pasaje que hemos leído aparece otra de estas preguntas que hace Jesús. ¿Sí? ¿Dónde están los que te acusan? ¿Dónde están los que te acusan? Fijaros cómo comienza este pasaje. En el versículo 1 dice que Jesús se fue al monte de los olivos. Imaginemos por un instante la escena, ¿verdad? El Señor Jesús allí en el monte de los olivos y pasando la noche allí. No he estado en Jerusalén,
pero he visto vídeos y conozco un poco el terreno y sé que está apartado, hay una explanada que hay que subir y por lo tanto luego hay que bajar a Jerusalén, ¿verdad? El versículo 2 dice, y por la mañana dice que Jesús volvió al templo. Volvió al templo. Imagínate a Jesús allí en la explanada del templo, enseñando la palabra. ¿Cuánta gente le estaba escuchando? Bueno, el versículo dice en el 2 que todo el pueblo vino a él. Por lo tanto, supongamos que hubiese una multitud allí, como mínimo, allí en la explanada del templo, una multitud. Y Jesús comienza a enseñar. Y vemos una multitud que se acerca a escuchar. Y Jesús estaba sentado, dice, y él estaba enseñando. Y en el versículo 3, de repente aparecen los viejos amigos que ya conocemos, los escribas y los fariseos, pero no vienen solos esta vez, sino que le traen una mujer sorprendida en adulterio. Y la ponen allá en medio. Ahora imaginemos la escena, es una escena terrible, terrible. Jesús estaba allí en la explanada del templo, estaba enseñando y de repente se acercan estos fariseos. Yo supongo que se estarían abriendo paso entre esa multitud, entre codazos y le plantan allí a esa mujer. Terrible. ¿Cómo hay personas que pueden gozarse en la humillación de otra persona? No lo sé. ¿Por cuánto tiempo arrastraron a esa mujer hasta que llegó allí? No lo sé, porque tampoco lo dice el pasaje, pero lo que nos dicen es que traían a rastras a esta pobre mujer y que la pusieron allí delante de toda la gente que se encontraba en ese lugar. Sí, recordemos, una multitud. Terrible. Y dice el versículo que esta mujer fue sorprendida en adulterio. Ahora, ¿sabéis algo que causa mucha vergüenza? ¿A todos nos causa vergüenza? La desnudez, ¿verdad? La desnudez es algo que a todos nos causa vergüenza. Nadie quiere que lo vean desnudo a uno, ¿verdad? Por eso nos vestimos y no salimos así a la calle. Bien, dice que esta mujer fue sorprendida de esa manera. Fijaros que ya desde Génesis, dice la Escritura, ¿verdad? Que después de que Adán y Eva pecaron, se escondieron y el Señor les preguntó, ¿por qué os habéis escondido? ¿Y qué respondieron Adán y Eva? Es que estábamos desnudos. Es que estábamos desnudos. Se avergonzaban. Sin embargo, en este texto de Juan, vemos a personas, fijaros, con esta inclinación de exponer públicamente los pecados, de exponer públicamente los errores y las faltas de la otra persona. Ese deseo de humillar y de ridiculizar a alguien. Y de hecho, podríamos decir que son personas hipócritas, porque todos somos pecadores. Ahora, hermanos, hay situaciones en la vida que deben tratarse con delicadeza, ¿verdad? No podemos tratar todas las personas ni todas las situaciones de la misma manera. Hay una cosa que se llama sensibilidad, ¿verdad? Ser sensibles a la necesidad, al problema, al error de otra persona. Si tratamos de exponer públicamente o demostrar la humillación de otra persona, está claro que no hay buenas intenciones en mi corazón. Cuando se trata de exponer a alguien, esto demuestra que muchos de nosotros somos crueles a la hora de juzgar. Hermanos, y es que el ser humano es así. Lo llevamos en la sangre, somos crueles, ¿verdad? Como humanos que somos, nos gusta humillar, nos gusta exponer públicamente. ¿Por qué? Porque siempre queremos poner a las personas por debajo de nosotros, mucho más abajo de lo que somos nosotros. Hablamos mal de uno, hablamos mal de otros, para finalmente quedar bien nosotros. El versículo 5, fijaros, dice, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Ahora, ¿qué pretendían estos fariseos realmente? ¿Qué pretendían? Pretendían acusar a Jesús. ¿Por qué? Fijaros, Israel en esa época estaba bajo la ocupación romana. Roma tenía totalmente prohibida la ejecución de alguien por motivos religiosos. ¿Sí? No se podía ejecutar a nadie por motivos religiosos. Y esa fue
la razón por la cual los judíos no podían matar directamente ellos a Jesús y tuvieron que llevarlo primeramente a Pilatos y después lo tuvieron que llevar a Herodes, porque ellos no podían matarlo por razones religiosas. Por lo tanto, esto es una pregunta trampa, ¿sí? Además lo dice el versículo, que lo hacían para acusar al Señor. Versículo 6. Mas esto decían tentándole, para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Ellos querían acusar a Jesús, porque si Jesús hubiese dicho, hay que apedrearla, bueno, se hubiese metido en un lío con Roma, ¿sí? Pero claro, si Jesús la hubiese acusado, también hubiesen dicho, ¿dónde está el amor de Jesús? ¿Dónde está esa misericordia que está predicando? Por lo tanto, esto era una manera de acusar a nuestro Señor. Y fijaros, toda esta escena fue precisamente para eso. Y luego el versículo 7 dice, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Ahora notamos algo, ¿verdad? Primeramente Jesús no responde, no dice nada, no contesta. Y después contesta, pero ya después de haberle preguntado una segunda vez. El Señor se endereza, levanta la cabeza y les dice, el que esté libre de pecado puede arrojar la primera piedra contra ella. Y fíjate que lo que Jesús estaba diciendo es, vosotros, ninguno de vosotros estáis calificados para juzgar, porque también sois pecadores, porque también habéis cometido errores, ¿sí? Y porque también tenéis pecado. Ahora, déjame mencionarte algo que considero importante. En la vida, en la Biblia también, hay dos tipos de juicio. Hay un tipo de juicio de discernimiento que no lleva ninguna mala intención, ¿verdad? Cuando conocemos a una persona, después de un tiempo de estar tratándola y conociendo, podemos emitir un juicio de esa persona, ¿verdad? Los demás nos ven cómo hablamos, nos ven con quién nos relacionamos, cómo tratamos ciertos asuntos, cómo nos movemos por el mundo, y por lo tanto se forman una imagen de nosotros. Es un juicio de discernimiento, ¿sí? Es conocer a una persona y saber cómo es. ¿Y para qué? Para poder aplicar lo que dice Juan en el capítulo 7, versículo 24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con juicio justo. Por lo tanto, hay un juicio justo de discernimiento que sí está permitido y que debemos aplicarnos. De hecho, la palabra dice que pidamos discernimiento de parte del Señor para aplicar precisamente estos juicios. Pero, claro, ¿qué ocurre? Si emitimos un juicio, pero en nuestro corazón, realmente nuestro deseo es humillar a la otra persona, ¿verdad? Pues esto es algo totalmente diferente. Por eso es importante saber que el Señor Jesús conoce nuestros corazones, que el Señor Jesús conoce nuestras intenciones, que el Señor Jesús conoce nuestras motivaciones. Si yo emito un juicio sobre una persona y lo hago con mala intención, con la intención de humillar, de hacer sentir mal a la otra persona, entonces nos dice la palabra que no nos quepa ninguna duda que nosotros también vamos a ser juzgados. Porque como dice Mateo 7:1, no juzguéis para que no seáis juzgados. Pero claro, ahí está hablando de otro juicio. Y es que no solamente está el juicio de discernimiento, sino que también hay un juicio para condenar a la persona, donde en ese juicio nos gusta y solemos poner etiquetas, ¿no es cierto? Esa persona es mala, esa persona es tal cosa, esa persona es así. Romanos 2:1, fijaros que dice Pablo, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Es este tipo de juzgar para condenar, para humillar a alguien. Y fijaros que cuando esto ocurre, y sobre todo cuando esto ocurre y se da en la iglesia, cuando en la iglesia no hay un juicio de discernimiento, sino que hay un juicio de exposición pública y de humillación a los demás, ¿sabéis quién sale perdiendo en una situación como esta? El Evangelio. El Evangelio. Porque el testimonio que se da es horrible, es tremendo.
El testimonio que ven las otras personas cuando hay hermanos y cristianos peleándose y humillándose entre ellos en las iglesias es devastador para el evangelio. Toda la obra de evangelización de años se puede venir abajo como un castillo de naipes en solamente unas pocas semanas o meses. ¿Por qué querer humillar a alguien? ¿Por qué esa motivación? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Por qué querer que todo el mundo sepa que esa persona hizo tal cosa o que posee tal defecto o que hizo algo en algún momento? ¿Por qué querer humillar a alguien? Y esto es algo terrible, algo terrible. No juzguéis para que no seáis juzgados. Por lo tanto, juzgas, te van a juzgar también a ti. Mateo 7:2. Porque con el juicio que juzgáis, seréis juzgados, y con la medida con que medís, os será medido. Por lo tanto, especial atención. Fijaros en nuestro pasaje de Juan 8, versículos 8 y 9. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Hermanos, y esto, fijaros que nos habla de la universalidad del pecado, porque no hay ni una sola persona, ni una sola que sea limpia. Una multitud. Y no quedó ni una sola persona, ni una sola estaba limpia. El único digno es Jesús. El único sin pecado es Dios. Entonces, fijaros, está este juicio por discernimiento en el cual evalúas para saber cómo está una situación, ¿verdad? Y esto, hermano, sucede a cualquier nivel. Por ejemplo, en el noviazgo. Tú en el noviazgo tienes que tener ese juicio de discernimiento porque tienes que saber si te vas a querer casar o no con la otra persona y pasar toda la vida. Por lo tanto, es ese juicio de discernimiento. Pero también hay un juicio, como hemos visto, para condenar y para humillar a una persona. Ahora, ¿cuál era la motivación de estos religiosos? ¿Qué querían hacer estos religiosos? Querían engañar a Jesús. Y eso nos muestra que no habían entendido todavía quién era Jesús. Nunca le conocieron. Realmente nunca habían conocido a Jesús. Y fijaros, lo triste de todo esto es que para querer acusar a Jesús, utilizaron a esta mujer como carnada. Lo que en realidad querían no era justicia. No era justicia. Solamente trajeron a esta mujer. Porque ¿dónde estaba el hombre? ¿Sí? Si hubiesen querido justicia realmente, hubiesen traído a la mujer y al hombre. Imagínate, ellos dijeron, esta mujer tiene marido, pero la encontramos con otro hombre. Y por eso la trajimos aquí. Qué horrible, ¿verdad? Exponer de esa manera públicamente a alguien. Ahora, tú puedes pensar, bueno, quizás se lo merecía, porque estaba pecando, porque estaba cometiendo adulterio, y es algo horrible, ¿verdad? Pero ahora piensa, si esta mujer fuese tu hija, si esta mujer fuese tu hermana, si esta mujer fuera tu madre, ¿te gustaría que las pusiesen así públicamente por un error, por un pecado? Quizás la cosa ya cambiaba, ¿verdad? Actuaríamos igual de una forma diferente. Pero Dios mira el corazón y la maldad que hay en el corazón de cada uno. ¿Fue horrible el acto de esta mujer? Sí. ¿Fue menos horrible el acto de estos fariseos y religiosos queriendo humillar? Fue horrible también. Fue de una maldad tremenda. Si verdaderamente ellos hubiesen querido resolver esta situación, ¿cómo lo hubiesen hecho? Lo hubiesen hecho en privado, ¿verdad? Hubiesen cogido a la mujer, al hombre, al marido y hubiesen resuelto esta situación de forma privada. Pero no lo hicieron en privado, sino que lo anunciaron en público, porque había maldad en el corazón de aquella gente. Entonces, hermanos, fíjate, más vale que si tienes la piedra en la mano, la sueltes. La sueltes. La tires al suelo. Porque con esa misma piedra con la que tú quieres apedrear a otro,
que ha cometido un error, con esa misma piedra es con la que te van a tirar a ti. Dice el pasaje que se fueron acusados por su conciencia. La conciencia. Salmo 16:7 dice: bendeciré a Jehová que me aconseja, aun en las noches me enseña mi conciencia. Conciencia es algo que el Señor nos ha dado a todos, ¿sí? Creyentes, no creyentes, todos nacemos con conciencia, absolutamente todos. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos un sistema de valores, ¿verdad? Un sistema de valores que cuando nosotros quebrantamos este sistema de valores, nuestra conciencia nos acusa. Incluso algunas noches podemos incluso hasta dejar de dormir porque nuestra conciencia nos acusa que hemos hecho algo mal. Nuestra conciencia nos va a atacar. Pero, hermanos, también nos dice la palabra que hay gente que no tiene conciencia o que la tiene ya muy adormecida. Hay personas que dañan a su prójimo y que les da totalmente igual. Como dice 1 Timoteo 4:2, tienen la conciencia cauterizada. Se han hecho ya insensibles al pecado. Les da exactamente igual. Han acallado esa voz, esa conciencia que no es más que el reflejo de Dios en nosotros, de la imagen de Dios en nuestra vida. La han ido acallando, cuando han dejado entrar más al pecado y más y más y más. Y ese sistema de valores que mucha de la sociedad tiene hoy en día, aunque no conozcan a Dios, tienen un sistema de valores, pues es muy fácil romperlo. Cada vez queda menos y cada vez queda menos. Pero nos dice que por lo menos esta gente que estaba allí escuchando, por lo menos tenía conciencia y la culpa les invadió. Seguimos leyendo versículos 10 y 11. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Este es el mensaje. ¿Dónde están los que te acusan? ¿Verdad? ¿Y qué dijo ella? Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Vete y no peques más. Qué interesante, ¿verdad? Porque el único que estaba limpio fue el que no condenó. El único que podía haberlo hecho fue el que no condenó. ¿Sabéis que hay algunos estudiosos que ponen en tela de juicio este pasaje? Dicen que este pasaje no aparece en los manuscritos originales. Y además, esto lo he leído yo, algunos teólogos mencionan que este pasaje hace quedar mal a Jesús. ¿Sí? Hace quedar mal a Jesús porque da la impresión que lo que Jesús está diciendo es que no tenía importancia el pecado que había cometido, que era un pecado sin importancia. Pero no es cierto. El pasaje no dice eso, porque Jesús no pasó por alto el pecado de esa mujer. No lo pasó por alto. Hermanos, si tú estás teniendo relaciones sexuales con una persona que no es tu esposo ni tu esposa, la Biblia es muy clara, ¿verdad? Dice 1 Corintios 6, los fornicarios y los adúlteros no heredarán el reino de Dios. Es muy clara. Si la Biblia dice que es pecado, es pecado. Si la Biblia dice que está mal, está mal. Pero hermanos, vivimos en una sociedad, siempre lo ha sido, pero quizás hoy en día todavía más, de libertinaje profundo. ¿Sí? En las sociedades hay lo que se llamaba, pues, una especie de ética, de pudor, ¿verdad? En donde había ciertas cosas, pues, que no estaban bien vistas, ni estaban permitidas por la sociedad, ¿verdad? Pero todo esto cada vez está más difuminado. Cada vez es más, no importa lo que hagas, ¿no? Haz lo que tú quieras. Puedes hacer lo que quieras, no está mal, no pasa nada. Mientras no dañes a otro, no pasa nada. Hoy en día vemos a parejas cristianas que se unen teniendo relaciones antes del matrimonio y se excusan diciendo es que todo el mundo lo hace. No pasa nada. Todo el mundo lo hace. Pregunta es, ¿qué libro están leyendo? Porque no es el mismo que estoy leyendo yo. Sí, hermanos, es cierto que el Señor perdonó a esta mujer, pero también le dijo,
no lo hagas más. No lo hagas más. Vete y no peques más. Entonces es cierto, el Señor Jesús perdonó. Ahora, entonces yo no entiendo por qué algunos dicen que este pasaje hace quedar mal a Jesús. Si prefieres seguir viviendo en tu pecado, entonces estás en graves problemas. Dice la palabra, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Quién no ha cometido un pecado? ¿Quién no ha cometido un error? Pero lo que la palabra dice es que si tú lo confiesas y te apartas, ¿sabes qué ocurre? Que estás arreglando tu relación con el Señor. Eso es lo que dice la palabra. Y hermanos, en este pasaje aprendemos que antes de juzgar a otras personas, debemos juzgarnos a nosotros mismos. ¿Sí? En este pasaje aprendemos lo que es la misericordia, ¿verdad? Lo que es juzgar con un juicio justo. El presidente de los Estados Unidos, Benjamin Franklin, dijo, antes de señalar mi mancha, límpiate bien el dedo. ¿Cuántas veces nos miramos antes de acusar a alguien? Quizás te has dado cuenta que en esta iglesia no hacemos una práctica que cada día es más común. Yo lo he visto. Puedo asegurar que a lo mejor a algunos de vosotros os puede sonar a cuentos chinos, pero yo lo he visto. Yo lo he visto como en iglesias, cada domingo hacen pasar enfrente a personas para exponerles públicamente, personas que han pecado durante la semana, para exponerlas públicamente delante de toda la congregación. Esto es terrible, porque el daño espiritual que se hace es profundo, profundo. ¿Es así? Ocurre eso, os lo puedo asegurar que ocurre. Hermanos, antes de juzgar a otra persona, júzgate a ti mismo. ¿Por qué? Porque no tenemos nuestros dedos limpios. Ni tampoco no podemos considerarnos que somos más santos que los demás. ¿Sí? Al final, ¿sabes cómo nos define la palabra? ¿Sabes cuál es nuestra definición por excelencia? Siervos inútiles. Siervos inútiles. Que cuando hacemos lo que tenemos que hacer, pues bien, porque hemos hecho lo que teníamos que hacer. No hemos hecho nada más. Siervos inútiles. Todos. Hermanos, después de todo lo que tú digas, después de lo que tú hagas, todo lo que tú hagas, déjame decirte que al final de todo vas a quedar solamente tú y Jesús. La gente puede decir cosas. Y puede ser que en esas cosas que digan, algunas sean ciertas y algunas cosas que digan no sean ciertas, que sean mentira. Pero al final del día, tú vas a estar solo con Jesús. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Porque recuerda una cosa, antes de defraudar a la gente, defraudas a Dios. Antes de pecar contra una persona, estamos pecando contra Dios. Por lo tanto, es Jesús y nosotros. Por lo tanto, esa escena en la que Jesús se queda solo al final con la mujer, es nuestra escena. Porque nosotros también, al final de todo lo que digan los demás y todo lo que has hecho, al final vamos a quedar con Jesús. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Jesús nos insta a vivir una vida diferente, una vida más alta, más profunda que cualquier otra. Una vida totalmente diferente a la que se anuncia en el mundo, ¿verdad? El mundo que se dice, sé feliz, haz todo lo posible, tú primero, intenta gozar con todo, aprovecha el tiempo. Pero Jesús te insta a vivir una vida totalmente diferente. Jesús dice, vete y no peques más. Y ahí está la clave. Ahí está la clave. El mundo te dice, ¿has hecho daño a alguien? ¿No? ¿Ves? Sigue haciéndolo. Pero Jesús te dice, ves y no peques más. Y ahí está la clave. Qué triste, ¿verdad? Lo que ha pasado con tu vida. ¿Es triste? Puede ser.
vete y no lo vuelvas a hacer. Paraliza ese tipo de vida, esa situación que estás viviendo. Y vuelve a Cristo. ¿Ves? Y no peques más. Cuando una persona honra a Dios con sus acciones, también lo está haciendo con sus decisiones y su determinación, hermanos. Por lo tanto, tomemos esa determinación. El Señor Jesús, el único que puede acusarnos, no nos acusa. Pero nos dice, ves y no peques más. Lo malo se queda ahí en esa situación. Lo malo muere de esa manera. Así como esa mujer merecía la muerte, ¿no? Según la ley, es cierto. Esa mujer merecía la muerte. Nosotros también. Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ese era nuestro destino. Eso era lo que nos merecíamos. Hermanos, la historia de esta mujer es una historia de gracia, una historia de perdón, una historia de misericordia. Pero también es nuestra historia. También es nuestra historia. No es que yo nunca he cometido adulterio. ¿Y qué? ¿Cuántas veces has negado a Jesús? ¿Cuántas veces has pecado? ¿Cuántas veces has estado apartado de Él? ¿Cuántas veces has preferido otras cosas? Y esta también es una historia para revelarnos que hay personas como los escribas y los fariseos que están llenos de hipocresía. Hermanos, siempre hay gente que nos va a ver diferentes, de una manera diferente. Hay gente que va a levantar falso testimonio contra nosotros. De hecho, es una práctica muy común el levantar falso testimonio contra los cristianos, porque cuanto más los acusamos con nuestra forma de vida, más se sienten ellos interpelados a elegir todo tipo de mentiras para acusarnos. Por lo tanto, hay gente que va a acusarte, que va a levantar falso testimonio. ¿Te acuerdas la mujer de Potifar? La historia de José. No se anduvo con rodeos, ¿verdad? ¿Qué le dijo a José? Duerme conmigo. José, ¿qué le dijo? No. ¿Sí? Si lees bien el capítulo 39 de Génesis, verás que le dice una segunda vez, duerme conmigo. Y José le vuelve a decir, no. ¿Y qué hizo la mujer? Pegó un gran grito y la acusó falsamente. Así es como funciona. La Biblia no nos dice qué pasó con ella, pero sí nos indica que hay personas que no tienen escrúpulos y que son capaces de acusar falsamente a alguien. Esto existe, se va a dar el caso. Pero hermanos, esta historia maravillosa, esta historia de la multitud y de Jesús frente a esta mujer, es una historia de gracia, es una historia de perdón y de misericordia. Y me gustaría que en esta mañana nos lleváramos a casa dos cosas. En primer lugar, que tengamos un cuidado extremo siempre a la hora de juzgar a alguien, porque no estamos limpios. Ninguno. Y en segundo lugar, me encanta esta porción de la Escritura porque me habla del carácter de Jesús. Aquí podemos ver cuál era el carácter de Jesús. Él dice la palabra que Él no vino a juzgar al mundo, a condenar al mundo, sino que vino a salvar al mundo. Él podía haber venido a condenar el mundo, sí. ¿Hubiese sido justo? Sí. Pero Él no quiso venir a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Nosotros a veces vamos a condenar. Y cuando la condena es más grande, mejor, porque más bueno parezco yo. Esta pobre mujer estaba enfrente al Señor, supongo que cubierta de lágrimas, llena de vergüenza, porque la expusieron públicamente delante del templo y en la multitud. Estaba esperando a que el juez supremo emitiese su juicio. Y me gusta cómo comienza Jesús. Mujer. Le dijo, mujer. Y me gusta esta palabra porque en el original es la misma palabra con la que Jesús se refiere a su madre en otra porción. Cuando Jesús, ¿os acordáis? Las bodas de Canaán, ¿sí? Le dice Jesús a María, mujer,
no ha llegado mi hora. Es una palabra de respeto. Por esta palabra mujer es la misma que utiliza. Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Qué respeto muestra Jesús delante de esta mujer? Sí, pecadora, sí, adúltera, sí, pero por eso merecía menos respeto, por eso era menos persona, por eso merecía ser humillada de esa manera. Y puedo imaginar a esa mujer levantando la cabeza. Porque la gente ya no tenía piedras en sus manos. Y podía mirar para otros lados, para todos los lados, y ya no había nadie. Y al final estaba Jesús y la mujer, y estaban solos. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Dónde están los que te condenaban? ¿Qué le contesta la mujer? No hay nadie, Señor. No queda ninguno. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Hermanos, ¿qué nos habla esta historia realmente? Nos habla directamente al corazón. Nos habla directamente al corazón. Como Jesús trató a esta mujer, como Jesús fue más listo que todos esos fariseos hipócritas que solamente querían cazar a Jesús, que solamente querían acusarle y para eso se valieron de la humillación de una persona, fue algo exquisito, me atrevería a decir, la contestación de Jesús. Fue algo tremendo. Bueno, es una historia de perdón, una historia de gracia y una historia de misericordia. Que el Señor nos ayude a entender realmente cuál es nuestra situación. Que nuestra situación es la de redimidos. ¿Sabíais quiénes eran los redimidos? Aquellos que eran esclavos. Los redimidos eran los esclavos, que compraban su precio para redimirlos y para ser libres. Por lo tanto, el Señor ha comprado nuestra libertad, pero éramos esclavos. Esclavos del pecado. Ninguno éramos mejor que esta mujer. Ninguno. Ninguno de los que estaba allí pudo tirar una piedra. Ni uno solo. Porque ninguno era mejor. Hermanos, una historia de perdón, de gracia y de misericordia. Que el Señor bendiga.